nadie sospechaba que el hombre que limpiaba los frijoles en la cocina de la mansión más lujosa de Lomas de Chapultepec era, en realidad, el dueño de todo. Sus manos, aunque intentaban parecer inexpertas, escondían el poder de un imperio, pero sus ojos solo reflejaban una profunda y dolorosa preocupación. Acababa de escuchar el llanto ahogado de su hijo menor, un llanto que su esposa ignoraba mientras organizaba una fiesta en la piscina. El hombre apretó la mandíbula, sintiendo cómo la rabia y la impotencia comenzaban a hervir bajo su humilde uniforme de cocinero. La escena era un cruel contraste. Afuera, en el jardín bañado por el sol de la Ciudad de México, sonaba música alegre y copas de champaña chocaban celebrando el éxito. Adentro, en la penumbra de los pasillos de servicio, el silencio era pesado, roto solo por los sollozos que venían del cuarto de servicio. Verónica, su esposa, una mujer de belleza deslumbrante y corazón helado, acababa de cerrar la puerta del depósito con llave, dejando a su propio hijastro en la oscuridad por haber hecho ruido. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos saber hasta dónde llega la fuerza de esta revelación y si tú también crees que la justicia debe prevalecer, sin importar la cantidad de lana que alguien tenga en el banco. Escríbenos. Te estamos leyendo con atención. El hombre, conocido ahora por todos en la casa como Juan, el nuevo cocinero temporal, bajó la mirada, ocultando el fuego en sus ojos bajo la sombra de su gorra. Había regresado en secreto, movido por una desconfianza que le oprimía el pecho, una sensación de que algo estaba terriblemente mal en el paraíso que había construido. Había fingido un viaje de negocios a Monterrey, solo para volver y confirmar la más terrible de sus sospechas. Pero lo que Juan estaba a punto de descubrir iba mucho más allá de la simple indiferencia. No imaginaba el nivel de crueldad que se escondía detrás de la sonrisa perfecta de Verónica, ni el terror diario que sus 3 hijos, huérfanos de madre, estaban soportando en silencio. Nadie en esa casa, ni la servidumbre ni los invitados de lujo, imaginaba quién era realmente ese hombre callado que preparaba el atole. La mansión en Lomas de Chapultepec era un monumento al lujo frío. Cada superficie de mármol brillaba con una perfección impecable, y las paredes estaban adornadas con arte contemporáneo que costaba más que una vida de trabajo. Sin embargo, el aire carecía de calor humano. No olía a hogar, no olía a galletas horneadas ni a risas. Olía a caros productos de limpieza y al perfume francés de Verónica, la nueva señora de la casa. Era una fortaleza de riqueza, pero una prisión para las almas jóvenes que vivían en ella. Alejandro Rivera, el verdadero patriarca, ahora era Juan. Había cambiado sus trajes italianos por un sencillo uniforme de cocina, su portafolio de piel por un trapo de limpieza. Adoptó una postura sumisa, encorvando ligeramente los hombros. Un hombre que no quería ser notado. Sus ojos, acostumbrados a comandar juntas directivas, ahora se dedicaban a observar desde las sombras de la cocina, captando cada detalle del terror silencioso que reinaba en su propia casa. El único calor en ese lugar provenía de la cocina, pero no de los fogones, sino de la presencia de Lucía. Lucía, la cuidadora de los niños, era una mujer con la calidez de su tierra, Oaxaca, reflejada en sus ojos oscuros. Su mirada era maternal y valiente, a pesar del miedo que claramente sentía. Era el único refugio emocional para los 3 hijos de Alejandro. El mayor intentaba ser fuerte, la del medio se escondía tras su cabello, y el más pequeño, el que ahora estaba encerrado, buscaba la mano de Lucía a cada oportunidad. Ella era la única que les preparaba un atole caliente por las noches o les contaba historias para ahuyentar las pesadillas. Verónica, la antagonista, era la definición de una belleza peligrosa. Su cabello rubio siempre estaba perfectamente arreglado. Sus uñas eran garras de diseñador y usaba ropa de marca incluso para desayunar. Representaba la falsedad del estatus. Caminaba por la casa como una reina en su corte, pero su voz, dulce como la miel cuando hablaba con Alejandro por teléfono, se volvía veneno puro al dirigirse a los niños o a la servidumbre. El contraste entre su apariencia angelical y su crueldad era escalofriante. El incidente que Juan presenció en su primer día fue brutal. El pequeño había derramado accidentalmente un vaso de jugo en la alfombra persa. Verónica, en lugar de un regaño maternal, lo había arrastrado por el brazo hasta el depósito de suministros. Juan escuchó el diálogo desde la cocina,
la voz de Verónica destilando desprecio. Ella dijo: «Eres tan inútil como tu madre muerta. Aquí te quedarás hasta que aprendas a no estorbar». El golpe seco de la puerta al cerrarse y el clic de la llave resonaron en la casa como una sentencia. Lucía intentó intervenir, con voz temblorosa pero firme. Ella dijo: «Señora, por favor, solo es un niño. Está oscuro ahí adentro. Le tiene miedo». Verónica se giró, su rostro transformado por la ira. Ella le respondió: «Tú cállate, gata. Si no quieres terminar igual que él, o peor, en la calle, vuelve a tu trabajo. Una palabra más y te pongo de patitas en la frontera. ¿Entiendes?». La amenaza colgó en el aire, pesada e innegable. La humillación no era solo para el niño, era para Lucía, y era una bofetada invisible para el propio Alejandro. Ver a su hijo tratado como basura en su propia casa, mientras él, el hombre que podía mover millones con una llamada, tenía que fingir que pelaba papas, fue una tortura. Sintió la indignación moral quemándole la garganta. El miedo en los ojos de Lucía, su vulnerabilidad, le confirmó a Alejandro que esto no era un incidente aislado. Los otros dos hijos observaban la escena desde la escalera, paralizados por el miedo. No lloraban. Habían aprendido que las lágrimas solo provocaban más ira en Verónica. Simplemente se hicieron pequeños, desapareciendo contra la pared, sus ojos suplicando ayuda en silencio. Juan intercambió una mirada fugaz con la niña del medio. En esa mirada, él vio la confirmación de todo su temor. Sus hijos vivían en un infierno diario, y su nueva esposa era el demonio que lo dirigía. Lo que estaba en juego no era solo un castigo injusto, era el bienestar físico y psicológico de sus tres hijos. Alejandro, ahora Juan, lo comprendió con una claridad aterradora. Su hijo menor seguía encerrado en aquel depósito oscuro, un lugar sin ventanas, lleno de productos de limpieza que olían fuerte. Cada minuto que pasaba era una tortura para el pequeño y una agonía para el padre, que tenía que fingir calma mientras su sangre hervía. Sabía que su hijo le temía a la oscuridad más que a nada en el mundo. Pero el peligro no terminaba ahí. Las estacas eran increíblemente altas también para Lucía. Alejandro había escuchado la amenaza de Verónica. «Te pongo de patitas en la frontera». Se dio cuenta de que la única aliada de sus hijos, la única persona que les mostraba afecto, estaba también en una trampa mortal. Lucía enfrentaba la deportación inmediata, la separación de su propia familia en Oaxaca, si se atrevía a desafiar a la señora, o si era descubierta ayudando a los niños más de la cuenta. La urgencia se instaló en el pecho de Alejandro como un peso de plomo. Ya no se trataba de un experimento de 2 semanas para probar a su esposa. Esto era una misión de rescate. Comprendió que el abuso era diario, sistemático y cruel. No podía simplemente irrumpir y salvar a su hijo del depósito. Si se revelaba ahora, Verónica, con su astucia de víbora, negaría todo. Diría que era un simple castigo, que Juan estaba mintiendo, que él la estaba espiando. Necesitaba pruebas irrefutables. El tiempo corría en su contra. La fiesta en la piscina seguía en pleno apogeo, pero ¿qué pasaría cuando terminara? ¿Qué nuevo horror les esperaba a los niños esa noche? Verónica había demostrado ser capaz de una crueldad metódica. Alejandro temía que cada minuto que pasaba disfrazado, cada segundo que dedicaba a buscar pruebas, era un segundo en el que la seguridad de sus hijos estaba comprometida. Su honor como padre y la vida misma de sus pequeños estaban en la balanza. El verdadero riesgo era el alma de sus hijos. No solo era el encierro o la falta de cena, era la humillación constante. Era oír que su difunta madre no valía nada. Era vivir bajo el yugo de una mujer que los despreciaba profundamente. Alejandro entendió que no estaba luchando solo contra castigos físicos. Estaba luchando contra la destrucción emocional de sus hijos, una herida que, si no actuaba rápido, quizás nunca sanaría. Al día siguiente, la tensión en la mansión era tan palpable que se podía cortar con los cuchillos que Juan afilaraba en la cocina. La fiesta había terminado, pero la crueldad de Verónica apenas comenzaba. Alejandro la observó desde su puesto de vigía, viendo cómo reunía a los 3 niños en el gran salón de mármol. Les hablaba de su difunta madre. Juan aguzó el oído, sintiendo un frío en la espalda que no era por el aire acondicionado. El ambiente era pesado, como un cielo antes de la tormenta. Verónica sostenía un hermoso retrato de la primera esposa de Alejandro, una mujer de sonrisa dulce.
«¿Ven a esta mujer?», dijo Verónica con una voz falsamente suave. Los niños asintieron, temerosos. Pues no vale nada, era débil. Y ustedes serán débiles como ella si siguen llorando por los rincones. El hijo mayor apretó los puños, pero mantuvo la mirada baja. Verónica insistió. «Quiero que lo digan. Díganlo. Mi madre no valía nada». La humillación era absoluta. Un veneno directo al corazón de los pequeños. Desde la cocina, Juan sintió que le faltaba el aire. Era una profanación de la memoria de su amada esposa y una tortura psicológica para sus hijos. Sus manos temblaron de rabia. Vio a Lucía en el pasillo, con los ojos llenos de lágrimas de impotencia, incapaz de intervenir. Juan, discretamente, sacó su teléfono celular, un modelo viejo que usaba para su disfraz, y activó la grabadora de voz, dejándola oculta bajo un trapo cerca de la puerta del salón. Era un riesgo enorme, pero necesitaba esa prueba. Esa noche, la crueldad tomó una nueva forma. Verónica decidió que los niños no habían mostrado el respeto adecuado durante el día y les negó la cena. Los mandó a sus cuartos con el estómago vacío. Juan preparaba un filete miñón para Verónica, el aroma llenando la cocina, consciente de que sus hijos estaban arriba, hambrientos. El olor a comida de lujo se convirtió en un insulto, una tortura más en esa casa de apariencias. Horas más tarde, cuando la casa estaba en silencio y Verónica tomaba un baño de espuma, Juan vio a Lucía hacer algo que le encogió el corazón. La valiente mujer de Oaxaca había guardado su propia cena, un plato sencillo de arroz y pollo que Juan le había servido. A escondidas, subió las escaleras de puntillas, llevando el plato dividido en 3 porciones pequeñas. Arriesgaba todo por un acto básico de humanidad: alimentar a los niños. Alejandro la siguió a una distancia prudente. La vio entrar al cuarto del niño mayor, donde los 3 se habían reunido en la oscuridad. Vio cómo compartían la comida en silencio, devorándola con desesperación, mientras Lucía les acariciaba el cabello. «Coman rápido, mis niños», susurró ella. «No dejen que esa bruja los quiebre». En ese momento, Alejandro supo que Lucía era un ángel, y juró que la protegería con su vida si era necesario. La lealtad de Lucía era conmovedora, pero también la ponía en un peligro terrible. «¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te arriesgarías a ser deportado solo por un acto de compasión? Cuéntamelo en los comentarios, porque la prueba más dura para Lucía apenas estaba por comenzar y la tensión en esa casa estaba a punto de explotar de la peor manera posible. Verónica no era tonta. Al día siguiente, notó que los niños no parecían tan débiles como ella esperaba después de una noche sin cenar. Vio migajas de arroz cerca de la escalera. Sus ojos, fríos como el acero, se fijaron en Lucía. La llamó a su oficina privada, un lugar tan impecable y frío como ella. Juan estaba limpiando las ventanas por fuera, una excusa perfecta para escuchar. Pudo ver la silueta de ambas mujeres a través del cristal esmerilado. Verónica había estado investigando. Juan la escuchó. «Así que, Lucía, ¿verdad? ¿O ese es el nombre que usas aquí? Me tomé la libertad de revisar tus papeles. O más bien, la falta de ellos». El silencio que siguió fue aterrador. Verónica había encontrado el punto débil de Lucía. Ella dijo: «Eres una ilegal. Estás aquí sin permiso». Qué interesante descubrimiento. La voz de Verónica era un ronroneo satisfecho, el de un gato que acorrala a un ratón. Lucía intentó defenderse, su voz apenas un susurro. Ella dijo: «Señora, yo solo trabajo, yo no hago nada malo». Verónica la interrumpió con una risa cruel. «Claro que no, pero yo sí puedo hacer algo malo». Juan la escuchó acercarse al teléfono. Ella continuó: «Con una sola llamada, Lucía, una sola, te entrego a la migra. Te deportarán tan rápido que no podrás ni empacar tus trapos. ¿Entiendes? Nunca volverás a ver a tu familia en Oaxaca». La amenaza era explícita, brutal y definitiva. Juan apretó el borde de la ventana hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Verónica continuó: «Así que de ahora en adelante, vas a ser mis ojos y oídos con esos mocosos. Y si te veo darles un pedazo de pan sin mi permiso, si te veo siquiera sonreírles, te juro que pasarás la noche en una celda de detención. Tu lealtad es conmigo. ¿Quedó claro?». Era jaque mate. Lucía estaba atrapada. Alejandro tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no romper el cristal y entrar en esa oficina. Había escuchado suficiente, había visto la maldad pura. Ahora tenía a Verónica exactamente donde la quería, confiada,
arrogante y habiendo revelado su peor arma. Pero nadie, y menos Verónica, podía imaginar que por tras de ese cocinero que limpiaba la ventana, había una verdad que cambiaría todo. El juego había llegado a su punto más peligroso. El momento de la verdad llegó de forma inesperada, como un rayo en cielo despejado. Verónica, sintiéndose intocable después de haber neutralizado a Lucía con su chantaje, decidió organizar una pequeña reunión con sus amigas en la terraza. Quería presumir de su control sobre la casa, de su vida perfecta. Los niños estaban obligados a estar presentes, sentados en un rincón, con la orden estricta de verse bien y no hablar. Juan estaba sirviendo botanas, su presencia tan ignorada como la de un mueble. La tensión se acumulaba. El hijo mayor, harto de las humillaciones y viendo a sus hermanos temblar, cometió el error de defender a su hermana cuando Verónica la criticó por su peinado. «Deja de molestarla», dijo el joven con una voz temblorosa pero desafiante. La sonrisa de Verónica desapareció. Para ella, esto era una insubordinación intolerable frente a sus amigas. Agarró al muchacho por el brazo con una fuerza desmedida, sus uñas clavándose en su piel. «Aprenderás a respetarme», siseó Verónica, arrastrándolo hacia la cocina, lejos de las miradas de sus invitadas, pero directamente hacia donde estaban Juan y Lucía. Lucía, al ver la marca roja en el brazo del joven, se interpuso instintivamente. Ella rogó: «Señora, por favor, lo está lastimando, suéltelo». Fue un acto de valentía desesperada, un desafío directo a la amenaza de deportación que pesaba sobre ella. Ese fue el punto de quiebre para Verónica. Soltó al niño, empujándolo al suelo, y se giró hacia Lucía con el rostro descompuesto por una furia psicótica. «¿Tú? ¿Otra vez tú, gata ilegal? Te lo advertí». Corrió hacia el bloque de cuchillos de la cocina, un impulso de rabia ciega. Juan sintió que el tiempo se detenía. La escena se desarrollaba en cámara lenta ante sus ojos. El terror de Lucía, la mirada desafiante de su hijo en el suelo, la locura en los ojos de su esposa. Verónica agarró un pesado cuchillo de chef, uno que Juan había afilado esa misma mañana, no para usarlo, sino para intimidar. Lo levantó en el aire, apuntando a Lucía, que había retrocedido hasta quedar atrapada contra la pared. «Te voy a enseñar a no meterte en mis asuntos. Hoy mismo te largas de mi casa y de este país», gritó Verónica, con la espuma de la rabia en los labios. Las amigas de Verónica, atraídas por los gritos, observaban horrorizadas desde la puerta de la terraza. En ese instante, antes de que el cuchillo pudiera bajar o que Lucía fuera herida, Juan se movió. Con una velocidad y precisión que no correspondían a un simple cocinero, agarró la muñeca de Verónica en un torniquete de acero. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico ensordecedor que rompió el hechizo. Verónica, sorprendida, se giró para gritarle al empleado que la había tocado. Ella gritó: «Suéltame, imbécil. Estás despedido, inútil». Fue entonces que Juan levantó la cabeza. Se quitó la gorra de tela con su mano libre, revelando su rostro completo. Sus ojos, que siempre habían sido sumisos y bajos, ahora ardían con una autoridad helada que Verónica reconoció al instante. El hombre que la sostenía no era Juan, el cocinero temporal. Era Alejandro Rivera, su esposo, el dueño de todo. La prueba concreta no fue un documento, ni un trofeo. Fue su propia voz, profunda y llena de un poder aterrador. Alejandro habló, y su voz no fue la de Juan, sino la del magnate. Él dijo, con una calma letal: «Esta es mi casa, y tú nunca, nunca más vas a volver a amenazar a nadie aquí adentro». El choque en el rostro de Verónica fue absoluto. El color desapareció de su cara, sus ojos se abrieron con un terror que superaba cualquier cosa que ella hubiera infligido. Pasó de la arrogancia suprema a la realización de su ruina total en un solo segundo. Lucía jadeó, llevando sus manos a la boca, sus ojos pasando de Juan a Alejandro, tratando de comprender la transformación. Los niños que habían visto a Juan como un sirviente amable, ahora veían a su padre, un salvador que había estado allí todo el tiempo, disfrazado. El silencio en la cocina fue total, roto solo por la respiración agitada de Verónica, quien finalmente entendió que el juego había terminado y ella había perdido de la peor manera posible. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. Porque la justicia que Alejandro está a punto de impartir será recordada en esa casa para siempre.
La máscara del cocinero ha caído, y el infierno de Verónica apenas comienza. Alejandro soltó la muñeca de Verónica, con un empujón que la hizo trastabillar hacia atrás, lejos de sus hijos. El terror la había paralizado por completo. Sus amigas, que habían venido a una tarde de chismes y bebidas, ahora eran testigos de primera fila de la caída más humillante de Lomas de Chapultepec. Sus rostros, antes llenos de envidia por la vida de Verónica, ahora mostraban una mezcla de horror y mórbida fascinación. «Lucía», dijo Alejandro. Su voz ahora era la del líder de un imperio, firme y protectora. «Lleva a mis hijos al salón principal. Cierren la puerta. Todo terminó». Lucía, aún temblando pero viendo al fin la justicia en acción, asintió rápidamente. Abrazó al niño mayor y guió a los tres fuera de la cocina, cerrando la puerta tras ellos, dejando al monstruo a solas con su creador. A solas con ella, el silencio de la cocina se volvió sofocante. Verónica intentó recuperar el control. Intentó usar la seducción que siempre le había funcionado. Ella balbuceó. «Alejandro, mi amor, no es lo que parece. Es un malentendido. Esa gata ilegal me provocó. Estaba robando». Quiso acercarse, pero la mirada de Alejandro la detuvo como una pared de hielo. «¿Robando?», repitió él, su voz peligrosamente baja. «¿Robando, Verónica? ¿Como el arroz que compartió con mis hijos anoche mientras tú les negabas la cena? ¿Robando como la paz que les has quitado desde que pusiste un pie en esta casa?» Alejandro sacó su verdadero teléfono, un smartphone de última generación, de un bolsillo oculto bajo el delantal de Juan. Verónica lo vio y supo que todo estaba grabado. «Tú no solo amenazaste a mis hijos», continuó Alejandro, caminando hacia ella mientras ella retrocedía. «No solo chantajeaste a una mujer inocente que lo único que hizo fue protegerlos. Tú te atreviste a pisotear la memoria de mi difunta esposa». Se detuvo frente a ella, su altura imponente. «Querías impresionar a tus amigas, ¿verdad? Querías mostrarles quién mandaba. Bueno, míralas ahora». Alejandro abrió la puerta de la cocina de par en par. Las amigas de Verónica apartaron la mirada, avergonzadas. «¡Seguridad!», gritó Alejandro, no con rabia, sino con una autoridad que hizo eco en el mármol. Dos hombres altos, con trajes, sus propios guardias personales que siempre cuidaban la entrada, entraron inmediatamente. Habían sido alertados por él minutos antes. «Esta mujer», dijo Alejandro señalando a Verónica, «ya no vive aquí. Sáquenla de mi propiedad, inmediatamente». Verónica entró en pánico. Ella gritó: «No puedes hacerme esto, soy tu esposa, tengo derechos, quiero mi ropa, mis joyas». Alejandro la miró con un desprecio absoluto. Le dijo a su jefe de seguridad: «Asegúrense de que se vaya solo con la ropa que trae puesta y su bolso. Nada más. Está despedida de esta casa, al igual que un empleado inútil». La palabra inútil, la misma que ella usó contra él y contra su hijo, la golpeó como un latigazo. La humillación pública era total. Mientras los guardias la agarraban firmemente por los brazos, ella pataleaba y gritaba. Pero sus amigas solo observaban, sin mover un dedo por ella. El clímax no fue una pelea, fue una ejecución de justicia. Verónica fue arrastrada por el impecable piso de mármol, gritando amenazas y súplicas, pasando frente a las mujeres que minutos antes la adulaban. Alejandro la vio ser expulsada por la puerta principal, la misma puerta por la que ella había entrado como reina. El sonido de la pesada puerta de madera cerrándose fue definitivo. La casa, por primera vez en meses, respiró en paz. Cuando el sonido de la puerta principal se cerró, un profundo silencio llenó la mansión. Era un silencio diferente, no de miedo, sino de alivio. Alejandro Rivera se quedó de pie en medio del vestíbulo. Lentamente, se quitó el delantal de Juan y lo arrojó al suelo como si fuera la piel de una serpiente. Luego, se pasó las manos por el cabello, dejando atrás al cocinero sumiso para siempre. Caminó hacia el salón principal, donde sus hijos y Lucía lo esperaban con la respiración contenida, aún sin saber cómo reaccionar ante este padre que había sido un espía. Abrió la puerta y los vio. Sus tres hijos, agrupados junto a Lucía. El más pequeño corrió hacia él gritando: «¡Papá!», por primera vez con alegría y no con miedo. Alejandro se arrodilló y los abrazó a los tres, un abrazo que reparaba meses de dolor. Sus hijos lloraban, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Sobre sus cabezas, su mirada se encontró con la de Lucía. Ella seguía de pie, con humildad, sin saber cuál sería su destino.
Alejandro se levantó, sin soltar la mano de su hija. Se acercó a Lucía, que tenía la mirada baja. «Lucía», dijo él, y su voz estaba cargada de una emoción que ella nunca le había escuchado. «Levanta la mirada, por favor». Cuando ella lo hizo, vio gratitud en los ojos del magnate. «Lo que hiciste por mis hijos. Arriesgaste todo por ellos. Yo nunca olvidaré eso». Lucía intentó decir que solo era su trabajo, pero él la detuvo. «Mis abogados se encargarán de tu situación migratoria hoy mismo. No solo estás a salvo, Lucía. Esta es tu casa. Te ruego que te quedes, no como empleada, sino como la administradora de este hogar y como la guardiana que mis hijos necesitan». La escena final de esa noche fue una que borró todos los recuerdos fríos de esa mansión. La mesa principal de caoba, que Verónica usaba solo para invitados importantes, fue puesta para 5 personas. Alejandro se sentó en la cabecera, con sus hijos a los lados y Lucía sentada con ellos, no sirviéndoles, sino compartiendo la cena. Comieron el sencillo arroz con pollo que Juan había guardado, la comida que Lucía había arriesgado para compartir, y por primera vez, la casa de Lomas de Chapultepec se llenó del sonido de la risa de los niños. Aquel día, todos en esa casa aprendieron una lección imborrable. Aprendieron que las apariencias de lujo y los trajes caros pueden esconder los corazones más podridos, mientras que la verdadera nobleza puede venir en un uniforme humilde o en el valor de una mujer sin documentos. La verdadera familia no es formada por el dinero o los apellidos, sino por aquellos que te protegen en la oscuridad, por aquellos que te dan de comer cuando estás hambriento y por quienes arriesgan su propia seguridad por tu bienestar. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Queremos leer tu reflexión y saber qué es lo que más te conmovió de este increíble acto de justicia. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer que la bondad siempre encuentra la manera de ganar, compártela con alguien que también necesite escuchar este poderoso mensaje de humildad y protección. Queremos que esta lección llegue a todos los rincones.